Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa del sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Muy bien acompañado hoy por Claudio Burgos, como siempre. Hola, buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Y hoy tenemos una invitada especial, aquí a Daniela Balbo, de UPCN Agroindustrias. Exactamente. Déjame agradecerle a todos los televidentes que nos brindan su tiempo para escucharnos, para vernos y especialmente a ustedes por haberme invitado. Bueno, agroindustrias. Bueno, explícanos un poco en qué consisten las agroindustrias, cuál es su competencia y cuál es la problemática sindical, brevemente como para empezar nuestro diálogo. Bueno, el ministerio se fundó a partir de la gestión de Julián Domínguez. Antes era Secretaría, pasó a ser Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este gobierno le cambia el nombre a Ministerio de Agroindustria de la Nación. Yo formo parte de la delegación Agroindustria Senasa por UPCN, soy delegada sindical de base. Y hubo toda una transformación en lo que tiene que ver con las gestiones de la política, o sea, la idea que el gobierno actual tiene respecto de fuertemente lo que son los pequeños y medianos productores. Apenas asumió el gobierno, comenzó a desmantelar la Secretaría de Agricultura Familiar, que tenía una incidencia a nivel nacional en el interior del país, brindando pequeñas ayudas económicas, reintegrables o no, para que los pequeños productores, por ejemplo los apicultores, que producen su propia miel, puedan tener el envase necesario para poder comercializarla. Esa área, por una cuestión ideológica y por una cuestión también económica, fue desmantelada. Entonces la mayor cantidad de despidos que nosotros tuvimos, los tuvimos dentro de lo que es el interior del país, en lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar. Responde claramente a la ideología que este gobierno tiene de no construir un Estado federal, de no mantener las políticas federales de la gestión anterior de gobierno, y en ese sentido fueron directamente a esa Secretaría de Agricultura Familiar con el tema de los despidos. Nosotros en el Ministerio, en la Casa Central, que está ubicada en la avenida Paseo Colón, no tuvimos despidos masivos, fueron muy pocos, contados con los dedos de la mano, y a través de una mesa de negociación pudimos reincorporar a todos los despedidos afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación. No, se habla un poco de ideología, como vos lo hacías recién. En realidad, este gobierno marcó un programa desde la campaña electoral y que fue votado por la mayoría, ¿no? De hecho, a veces esto nos plantea un gran problema, que es el hecho de una sociedad que de alguna manera convalidó la destrucción de puestos de trabajo, un cambio de modelo que realmente parece que, como lo estamos viendo, se está orientando más hacia la especulación o hacia la generación de instancias en términos de especulación financiera, de ruleta y demás, que ya lo conocemos bastante. Pero efectivamente, digamos, tenemos esta convalidación. Y lo que vemos por otro lado es que si bien en muchos ministerios y también en el ámbito de lo privado ha habido una política de caída sustantiva del empleo, en el sentido de que hubo suspensiones, que hubo cesantías y demás, en términos generales vemos que los números de los empleados públicos no han caído, ¿no? O por lo menos tampoco el presupuesto. Exacto. La situación del Estado es una situación muy particular. El gobierno, a través del Ministerio de Modernización, hace desembocar pequeñas comisiones dentro de los distintos ministerios donde llevan a cabo una práctica de relevamiento de tareas, donde los trabajadores deben completar a partir de responder a la pregunta acerca de las funciones que realizan. Por ejemplo, muy específicos. ¿Cuánto tiempo te lleva transferir un expediente? ¿Cuánto tiempo te lleva atender llamadas telefónicas? Como si estuviese todo en extremo programado. Hay un una modelo falta... taylorista, digamos. Sí, de la eficiencia, digamos, ¿no? Ajá. Sí. Exactamente. Y a partir de ese procedimiento, en ministerios tales como el de Cultura, el de Educación o mismo en el INDEC, también en Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de ese proceso se han recibido listas de entre 400 y 500 despidos. También en el Ministerio de Seguridad, que fue uno de los primeros que atacaron. Actualmente están desembocando en los ministerios que no habían sido tocados el año anterior, motivo por lo cual nosotros consideramos que en algún momento es probable que nos llegue una lista con una cantidad importante de despidos.
Una lista que se confecciona a partir de una falta total de criterio. Nosotros como organización gremial no vamos a estar nunca de acuerdo en defender a lo que ellos llaman ñoquis, que nosotros consideramos, porque conocemos la realidad del Estado, que no los hay. Entonces, le falta un criterio para poder definir a partir de qué motivo vos vas a despedir a los trabajadores. Responde a una necesidad de achicar el Estado, descentralizar todo en la capital federal y descentralizar todo en los grupos concentrados de poder político y económico que responden al actual presidente. Sí, yo creo que en realidad lo que hay es una disputa entre claramente dos proyectos de país. Eso es muy evidente. Un proyecto de país que plantea un Estado más bien pequeño y eficiente para gerenciar los intereses de los sectores más concentrados del capital, claramente, basándose en un modelo de mercado al cual, por las características culturales, sociales, educativas, la mayor parte de la sociedad le costaría tal vez acceder. Y luego el otro modelo, que fue el modelo tradicional del peronismo, que planteaba que el Estado tenía que estar al servicio de la sociedad y que fundamentalmente una función esencial del Estado y del gobierno de turno consistía en crear empleo, ¿no? Y evidentemente aquí lo que vemos es el hecho de que estamos pasando de ese modelo de inclusión a un modelo de eficiencia. El punto es que, digamos, no ha habido una mayoría en términos electorales tan contundentes, sino una mayoría ínfima, y de hecho la sociedad parece estar partida en este caso. Claro, y podríamos pensar también que los discursos que realiza el Estado respecto a la calidad de trabajo, que bueno, ellos supuestamente dicen que se están ofreciendo nuevos trabajos y que son de calidad, tiene que ver con esta mirada eficienticista, digamos taylorista, en donde hay claramente una división del trabajo con un tiempo determinado, con una especificidad clara, pero bueno, yo me estoy preguntando si existe esa propuesta, si el gobierno está dando alguna propuesta, porque solamente ahora está despidiendo, ¿no? Pero ¿existe una contraparte para poder reacomodar, digamos, esos puestos de trabajo que ahora ya no existen o cómo se están manejando? ¿Por parte del gobierno? Por parte del gobierno, claro, porque claramente ellos dicen de que están formando o están generando puestos de trabajo de calidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué están llamando eso ellos con esto? Bueno, no están llevando a cabo una política de formación de los trabajadores estatales. Eso siempre fue una disputa de parte de la organización gremial, que tiene siempre bajo el brazo el convenio colectivo de trabajo general y, en el caso de la mayoría de los ministerios, el convenio colectivo de trabajo sectorial, bajo el cual se nuclean a la mayoría de los trabajadores que están contratados bajo el régimen conocido como Ley Marco. En ese sentido, el gremio siempre impulsó la carrera administrativa, distintos cursos de especialización que te van sumando puntaje cuando vos cumplís y finalizás el curso, para que el día que te quieras presentar a concursar por la planta permanente, ese puntaje te brinde a vos la posibilidad concreta y real de obtener esa planta porque estás realmente capacitado. O sea, siempre fue una política que llevó a cabo la organización gremial, no así el gobierno, menos este gobierno de turno. En el gobierno anterior sí había una mancomunión y una concordancia en decir, bueno, las organizaciones gremiales que conocen en sentido estricto la idiosincrasia de sus trabajadores y de sus distintos lugares dentro del Estado Nacional, ellos van a ser los que mejores conozcan qué tipo de especificación se necesita para cada área de trabajo. Entonces había ahí una comunión y se discutían incluso proyectos de profesionalización de los trabajadores, pero hoy en día eso ha sido cancelado y realizan cursos que te convocan a través del mail institucional de Excel, por ejemplo, concentrando el trabajo en unos pocos, o de huerta, por ejemplo, que yo no veo que sea una política negativa, no veo que esté mal eso, pero tenemos una realidad laboral de desarticulación, de profundo temor entre los trabajadores, que están sumidos en una constante incertidumbre que demanda otro tipo de políticas y otro tipo de respuestas. ¿Vos notás que hay una inquietud dentro de los trabajadores, que hay preocupación respecto del futuro, o de alguna manera que este discurso de que, bueno, que las cosas no están bien, pero que se están encaminando, de alguna manera se ha hecho carne en ellos? No. No nos hizo carne en ellos. El gobierno, digamos, pensó perfectamente qué personalidades debían ocupar el área de recursos humanos
y desde ese lugar, digamos, están generando una situación de temor generalizada entre los trabajadores. Entonces te pasa que vos entrás a las oficinas a hablar, por ejemplo, de alguna cuestión gremial, de la obra social, que nosotros tenemos una obra social muy importante que utilizan la mayoría de los trabajadores estatales, y los trabajadores están atemorizados, tienen miedo, te hablan con gestos, te piden tu número de celular, prefieren hablar por fuera, o se acercan después, no sé, al patio, cuando estás tomándote un mate o algo, se acercan al patio a hablar con vos, y están constantemente, sí, tratando de preguntar todo. Por ejemplo, con el paro del 6 de abril. Como el paro fue obviamente convocado por la CGT, obtuvimos el apoyo de las dos CTA y de los movimientos sociales. Nosotros salimos a hablar oficina por oficina, trabajador por trabajador, porque desde el área de recursos humanos sacan rumores de, por ejemplo, que tenés que justificar tu día mandando un mail al director del área, o que te pueden poner un remis o una combi o un auto para que vos vayas a trabajar, para ir marcando también de la cantidad de trabajadores que tiene el ministerio, cuáles adhirieron por una cuestión de conciencia y de disconformidad con el gobierno y cuántos no asistieron por una cuestión de fuerza mayor. Entonces, como ellos están leyendo todo con ojo jurídico y nos están buscando siempre el pelo al huevo por ese lado, nosotros obviamente salimos también por ese lado porque tenemos herramientas legales que defienden los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros nos valemos de esas herramientas como delegados gremiales y salimos a aclararle a los trabajadores todas estas cuestiones, y estamos esperando, bueno, a que depositen el próximo salario, el segundo día hábil del mes, para ver si realmente entendieron que la adhesión al paro general es constitucional, lo cual vuelve inconstitucional el descuento del día. Nosotros salimos a recorrer las oficinas, los trabajadores muchos nos pidieron que vayamos específicamente en determinados horarios donde estaban sus jefes, para que sus jefes escuchen directamente desde el delegado, que es su representante más próximo, que era lo que pasaba con el llamado al paro del 6 de abril, y nosotros realizamos esa tarea tal cual las bases lo piden. Nosotros respondemos a los requerimientos de los trabajadores de base. En términos de negociación paritaria, ¿han tenido algún acercamiento? ¿Hay diálogos? ¿La cuestión está cancelada o postergada a futuro? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que nosotros, obviamente es el Ministerio de Trabajo el que tiene que llamar a la apertura de paritaria. Se supone que el Ministerio de Trabajo debiese ser un organismo mediador entre la patronal y los representantes de los trabajadores, las organizaciones gremiales, pero en Argentina históricamente quien ha ocupado ese lugar ha tenido un vínculo estrecho y directo con el gobierno de turno, con el Poder Ejecutivo. Nosotros obviamente estamos enmarcados dentro de la situación que nuclea a todos los trabajadores estatales, con una propuesta paritaria que es a la baja. O sea, el rumor que corre es del 18%, por ejemplo. Nosotros entendemos también que tenemos que, digamos, pelear para que la paritaria no se vuelva a cerrar como ya nos pasó. Entonces es muy complejo hablar de paritaria porque los trabajadores usualmente, cuando vos le decís paritaria, en lo primero que piensan es en el salario. Y en realidad en la mesa paritaria discutimos salario, pero también discutimos condiciones y medio ambiente de trabajo, discutimos la efectivización de aquellos que obtuvieron el pase a planta permanente, la apertura de nuevos concursos para el pase a planta permanente. Se discuten una serie de cuestiones que son muy conflictivas. Obviamente el salario es lo primero, pero nosotros también le pedimos a los trabajadores que comprendan que este gobierno no es un gobierno que pretenda gestionar a favor de la clase trabajadora. En los últimos días hubo una discusión respecto del viaje del presidente Mauricio Macri, y para eso vamos a presentar un breve editado ahora a los Estados Unidos, donde bueno, se ha reunido con el presidente norteamericano Donald Trump, donde ha tenido vinculación con empresarios de los Estados Unidos y también con empresarios de nuestro país, y en los medios se ha generado una disputa muy interesante para tratar de darle contenido, para interpretar en qué consistió el viaje de Macri y realmente, bueno, cómo se ha vinculado esto con la política de creación de empleo. ¿Podemos ir al video? En este caso son las inversiones, es la búsqueda de inversiones y de poder posicionarse como un país fuerte de la región,
diferenciarse también de Brasil, eso es lo que están marcando los especialistas, y volverse nuevamente un socio estratégico de Estados Unidos. Muy Así bien. se está viendo. Y está centrado el tema de inversiones en el petróleo, ¿no? Y cuando hablamos de petróleo hablamos de vaca muerta, y allí están las Exactamente. inversiones que quieren que crezcan. Quieren que crezca, esto un poco para también reactivar, ¿no es cierto?, la economía nuestra, y eso incluye la visita a muchas plantas Sí. y empresas de Estados Unidos. La verdad que tienen una agenda muy nutrida, Macri, desde hoy hasta que se vuelva, ¿no es cierto?, Sí. al país. Así que bueno, va a estar hoy recorriendo, repasemos un poquito, una planta de Tenaris del grupo Techin que produce tubos sin costura en el estado de Texas. Después también va a visitar unas instalaciones de una empresa química. Sí. Y por último, esto también todo dentro de la agenda de hoy, va a visitar una empresa de servicios petroleros que está dedicada a los servicios energéticos. Muy bien. Gira del presidente Macri por Estados Unidos. Primer día de reuniones en Houston con empresarios. Sí, reuniones en Houston. Estuvo hoy en la planta de Tenaris, del grupo Techin, con Paolo Roca, que está construyendo ahí en Houston una inversión millonaria de más de 1.800 millones de dólares de esta empresa de capitales argentinos e italianos en Houston, en Estados Unidos. Y también estuvo con el vicepresidente global de Dow Chemical. Hizo un almuerzo también con 200 empresarios petroleros. Está buscando Macri inversiones para Vaca Muerta, para que Vaca Muerta empiece a revivir de alguna manera y tenga financiamiento para los próximos años. Hay muchas promesas de que a partir del 2019 van a llegar 20.000 millones de dólares a Vaca Muerta y demás, pero por ahora se están moviendo muy lentamente las inversiones en Vaca Muerta porque hay todavía muchas dudas sobre el proceso político de la Argentina, además de lo que siempre hablábamos, el dólar atrasado y demás. Mauricio Macri está viajando a los Estados Unidos, se va a encontrar con Donald Trump. Creo que lo comentamos ayer, pero yo quiero reforzar esta idea. Se va a encontrar allí y le lleva como ofrenda una inversión de 1.000 millones de dólares que está haciendo Paolo Roca, el dueño de Techin, para generar 1.500 puestos de trabajo en los Estados Unidos. ¿Quién decía que Mauricio Macri no generaba trabajo? Mauricio Macri genera trabajo en los Estados Unidos. A Mauricio Macri quizá le hubiera encantado ser presidente de los Estados Unidos. Le dio para acá, llegó hasta acá, es el presidente de los argentinos y genera trabajo. Mauricio Macri genera trabajo en los Estados Unidos. Después habría que ver si Roca es una empresa argentina o no es una empresa argentina. Si pagar impuestos en Argentina y no en Luxemburgo, quizás sea una empresa argentina. Algunos dicen que es una empresa ítalo-argentina, otros dicen que directamente es una empresa transnacional que tiene la particularidad de que quizá el presidente vive, el dueño principal, el principal accionista vive en la Argentina. Pero bueno, esa es la ofrenda que le lleva Mauricio Macri al presidente de los Estados Unidos. Bueno, opiniones divididas, ¿no? Mauricio Macri crea empleo en los Estados Unidos, va a buscar inversiones a los Estados Unidos, busca inversiones petroleras, va a ofrecer Vaca Muerta al mejor postor. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, yo particularmente opino que este gobierno es un gobierno construido con CEOs, o sea, representantes de empresa, ni siquiera los propios dueños de las empresas, sino aquellos gerentes que las manejan, y no creo que el gobierno tenga en mente generar puestos reales de trabajo. En términos de Vaca Muerta, considero que es un ejemplo que expone al gobierno como aquel que vende los recursos naturales de su propio territorio. Y considero que las inversiones que hace, larga data que ya viene buscando, no llegan a la Argentina porque la Argentina no es un lugar confiable donde los empresarios puedan venir a invertir porque hay una convulsión social que es innegable y por otro lado tenemos un movimiento obrero organizado en todas las ramas laborales que hace que los empresarios sepan y se den cuenta que los trabajadores en Argentina no venden su dignidad por 2,50 pesos, que son trabajadores que están organizados, que están concientizados, que saben perfectamente cuáles son sus derechos, cuáles son las herramientas para defender esos derechos y que están en constante proceso de formación. Claro, el problema es este, me parece. Por un lado sabemos que es mucho mejor negocio especular que invertir. Por el otro lado sabemos que los trabajadores están cubiertos por una legislación protectiva, sólida, que se mantiene desde hace mucho tiempo y que efectivamente de alguna manera tienen ciertas condiciones que no se dan en otros lugares donde el trabajador está absolutamente entregado a las disposiciones
del capital. El punto es que luego las mayorías votan a un gobierno que apoya un modelo que va claramente en contra de la consolidación del trabajo genuino, y de alguna manera sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y ahora a futuro la gran pregunta es, ¿no?, el hecho de cuáles las posibilidades de transformación, hacia dónde vamos, porque realmente sabemos que inversiones en estas condiciones no van a venir. El clima social se está enrareciendo claramente y tenemos elecciones en el mes de octubre que todos consideran que van a ser determinantes. El gobierno, para demostrar a partir de ese momento cuál es su verdadero plan, ¿no? De hecho se está anticipando una serie de medidas que podríamos definir como de ajuste. Y del lado de la oposición está un poco la certeza de que con un resultado electoral favorable podría ponerse coto a un intento de seguir avanzando y tal vez de dar una vuelta hacia atrás en esto. Pero efectivamente, en esta situación de indefinición, todavía para octubre faltan varios meses. Bueno, las dejé mudas. Sí. Digo, porque realmente acá ese es el problema, ¿no? Creo que es fundamental, que es el hecho de que me parece que estamos viendo una situación de transición, pero no sabemos hacia dónde. Y realmente creo que a veces el hecho de priorizar, lo cual no está mal, determinadas perspectivas en términos ideológicos, nos hace olvidar una cuestión de fondo que es el pragmatismo de que tenemos que construir todos los días. De hecho, economistas liberales, el caso de Broda y demás, han señalado, bueno, que el plan A del gobierno fracasó, no hay plan B, que no se puede, y lo sabemos aquí porque lo hemos vivido muchas veces, que no se puede sostener una economía sobre el endeudamiento, porque el día en que se deja de prestar, cuando ya el país no tiene que ofrecer o no tiene garantías de pago, evidentemente la situación es gravísima, es decir, se destruyó la producción y no hay una alternativa. Los empleos de calidad en realidad no quedan claros cuáles son. Realmente sería deseable que el gobierno, además de expresarlo, nos mostrara claramente, porque creo que también serviría para que la sociedad tuviera una guía respecto de hacia dónde está marchando, ¿no? Me parece que lamentablemente estamos cayendo en algo que había caído el gobierno anterior, que era convertir casi todo en discurso, ¿no? Es decir, fundamentalmente, básicamente, llevar una especie de competencia respecto de ver cuál es el discurso más radicalizado, pero en la práctica esto no se correspondía con medidas concretas. Claro, no, que yo creo que mientras te estaba escuchando, estaba pensando que en realidad para mí el gobierno lo que hizo fue ajustar y achicar el Estado, porque en realidad no le interesa, porque para él, para el gobierno, y lo ha dicho claramente Mauricio, el Estado es un gasto, ¿no? Los salarios son un gasto. Entonces creo que quiere descansar o quiso confiar, digamos, en las inversiones, en las empresas privadas que iban a tomar esos desempleados, esos puestos de trabajo que, digamos, dejaban en la calle, y que en realidad, bueno, todo eso desencadenó en un conflicto social muy grande y que desestabiliza, digamos, ¿no?, al país y desestabiliza la política, y que obviamente todavía con este contexto social no van a venir inversiones, y por eso, bueno, sale a la luz Techin o salen otras empresas multinacionales que están aquí. La particularidad es que Techin cierra o limita su producción local y amplía su producción en los Estados Unidos. Sí, obviamente, y claramente tienen, digamos, el foco en Vaca Muerta, que bueno, que ya venía del gobierno anterior, eso reservándose. Digamos, hay toda una cuestión, es muy complejo lo de Vaca Muerta, digamos. Yo no me animo a opinar mucho, pero sé que... Vamos a convocar un especialista. Vamos a convocar un especialista sobre esto, porque Vaca Muerta en realidad, bueno, la opinión que circula más bien es que potencialmente puede serlo en la medida en que suban los precios internacionales del petróleo, porque realmente la inversión que se requiere es altísima y que realmente con estos precios internacionales no se justifica llevar adelante una inversión de ese nivel, y posiblemente lo que vamos a ver es que vamos a terminar subsidiando a empresarios privados para que lleven adelante esta empresa para garantizar empleos o para garantizar el aprovisionamiento interno de petróleo. Porque en ese sentido considero que por ahí podríamos ser un poquito confiables si el Estado subsidia
digamos, pienso en este sentido, ¿no? Y bueno, y por otro lado, cómo golpea también a la sociedad, digamos, estas políticas neoliberales, por llamarla de alguna manera, dejando a la calle, digamos, un montón de gente. Y no siendo creíble para el extranjero, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que Macri quiso descansar en las empresas privadas que bueno, no le están dando respuesta todavía. Sí, comparto lo que está comentando la compañera. Yo creo, retomando lo que vos comentabas, Alberto, que llegamos a esta situación en donde termina ganando la presidencia de la Nación un sujeto que no tiene una vinculación favorable con la clase trabajadora, siendo la mayoría de los trabajadores asalariados, es decir, trabajadores que están en relación de dependencia, por errores que no han sido, digamos, para nada sublimes de la gestión anterior, y una cierta falta o un cierto error en la comunicación de políticas que el gobierno anterior venía realizando, sumado a este poder que tienen los medios masivos de comunicación, que de repente informan tanto y repiten tanto una misma noticia, que hace que las personas en un mundo que se está, digamos, volviendo cada vez más tecnológico, en donde la tecnología es sinónimo de progreso y el progreso parece ser sinónimo de vaya uno a saber qué cosa, los trabajadores y la ciudadanía en general está siendo avasallada por una repetición de noticias constante que hace que de repente uno pueda perder el eje porque no está pensando desde su propia situación. Yo considero que el pensamiento es un pensamiento situacional, uno piensa desde el lugar que ocupa. El problema es cuando grupos concentrados de poder, como son los medios masivos de comunicación, comienzan a tocar esa situación y hacerte creer, a través de las premisas que lanzan constantemente, a través de los diarios, las radios y la televisión, que tu situación no es exactamente esa, que vos podés ser de alguna manera, a través de tu mérito, una persona que obtenga una situación económica en extremo favorable, cuando sabemos que no es así y cuando sabemos que a lo largo de la historia argentina los trabajadores se han desarrollado de modo colectivo y han obtenido sus derechos luchando colectivamente. No hay una cuestión meritócrata en el trabajador argentino, sino una cuestión de lucha, de solidaridad y de fraternidad entre los trabajadores para poder tener día tras día una mejor calidad de vida y un trabajo cada vez más digno. Eso se ha visto desvirtuado por los medios masivos de comunicación que han conducido a muchísimos asalariados, a muchísimos trabajadores, a votar un gobierno que ideológicamente está parado en la vereda de enfrente. Entonces hoy sufrimos este tipo de consecuencias, ¿no? El arremetimiento del gobierno hacia las organizaciones gremiales que defienden a los trabajadores es constante. Ellos están siempre buscando debilitar al delegado de base porque es aquel que teje la vinculación entre el trabajador y la organización. Bueno, nosotros por lo menos desde la Unión del Personal Civil de la Nación sabemos muy bien dónde estamos parados y sabemos muy bien cuál es nuestro deber. Elegimos ser delegados, elegimos ser representantes de los trabajadores nos votaron porque también se está generando una demonización hacia lo que es el movimiento obrero organizado. Esto también es necesario desmantelarlo. Los trabajadores nos han votado en elecciones, nuestros cargos se renuevan cada 2 años y los cargos de la Comisión Directiva Nacional se renuevan cada 4 años por el voto directo de sus trabajadores. Entonces, esa situación que Macri pretende hacer que no la entiende muy bien o que, bueno, hay mafias y cosas raras dentro de las organizaciones gremiales, yo considero que los empresarios internacionales sí la conocen muy bien. De hecho, todo lo que son los afiches del primer peronismo y de la primer CGT de Perón fueron adquiridos por la Biblioteca de Washington. Y la CGT no los está pudiendo recuperar, esos afiches. Así que lo que llamamos el enemigo nos conoce muy bien, nos conoce culturalmente, nos conoce simbólicamente y conoce fundamentalmente cuál es la idiosincrasia del pueblo argentino. Por eso yo comprendo que los empresarios internacionales tengan temor de venir a la Argentina a invertir, porque se encuentran con una clase trabajadora que está perfectamente afincada en su situación, en su pensamiento y en sus convicciones. Y eso está aflorando cuando vos no llegás a fin de mes, cuando vos no podés pagarle el conjunto de jogging a tu hijo que está por empezar la escuela, cuando vos no podés llegar a comprarte un medicamento, cuando dan de baja a remediar, cuando atacan el plan Fines, cuando golpean a los maestros. Y bueno, claramente uno comienza a pensar desde ese lugar que quizás su voto fue un voto desacertado. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu participación. Te vamos a volver a convocar más adelante
Ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con Cintia Roboski en la segunda parte del sindicalismo, sus protagonistas y su historia.